Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Imagínate cómo quedó María después de esa visita del ángel. Probablemente con mucho miedo, angustia por lo que sabía que podía pasar. ¿Te acuerdas? La iban a acusar de haber cometido adulterio, posiblemente la podían apedrear. María seguramente tiene miedo, está angustiada. Tal vez María está pensando en lo que le va a decir a José, cómo le va a explicar que está embarazada y cómo es que le va a creer que es por obra del Espíritu, ¿no? María debe estar angustiada, preocupada. Pero sobre todo me imagino a María con mucha ansiedad, pero no ansiedad de esas crisis de estrés que te dan, sino de esa ansiedad que tienes cuando quieres que llegue el momento de algo importante, de algo bonito, ¿no? Me imagino a María frotándose la pancita, pensando en qué va a hacer su bebé, cómo es que va a establecer su reino, cómo lo va a utilizar Dios. Me imagino a María ansiosa, contenta. Todas las mamás piensan que sus bebés son especiales, pero posiblemente María sea la única que realmente tiene argumentos para creer que ese niño es diferente a todos los demás. Y es ahí donde comienza nuestra porción. El día de hoy nos encontramos con María recitando un canto importante, un canto muy bonito. Y a través de este canto María nos recuerda que Dios está por los humildes y en contra de los orgullosos. Dios está a favor de los humildes, pero en contra de los orgullosos. Y entonces en esta porción encontramos tres características. Es así como vamos a dividir la porción para que la vayas siguiendo. 3 puntos bien fáciles, 3 características de un corazón humilde. Vamos a ver que un corazón humilde sabe su condición, sabe a qué se aferra y responde en adoración. Sabe su condición, sabe a qué se aferra y responde en adoración. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a orar rápido para comenzar de lleno con nuestra porción? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que seas tú a través y a pesar de mí, Señor, que me permitas poder ser claro en lo que María nos está presentando. Padre, te ruego precisamente por corazones humildes que puedan reconocer la necesidad que tienen de ti. Padre, que seamos movidos a la gratitud, a aferrarnos a tus promesas correctamente, Señor, y poder vivir en adoración a ti. Señor, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, entonces fíjate, nuestra porción comienza ahí en el versículo 39. Se nos dice que a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Lo último que María había escuchado del ángel era que su prima Elizabeth, su parienta, también estaba embarazada. ¿Te acuerdas? El ángel se lo dice al final como evidencia, como para fortalecer la confianza de María en lo que estaba pasando. Y entonces María se queda con eso en la cabeza y se nos dice que al poco tiempo María salió deprisa hacia la casa de Zacarías y Elizabeth. Seguramente María tiene el deseo de compartir lo que está pasando, ¿no? Naturalmente. Es increíble que Elizabeth esté embarazada y es increíble que ella también lo esté. Naturalmente quiere compartir, quiere afirmar su fe con ella, compartir lo que estaba pasando. Y cuando María llega, lo interesante es lo que dice Elizabeth. María recibe una confirmación por parte del Espíritu Santo de todo lo que estaba pasando. Ahí en los versículos del 41 al 43 se nos dice: tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó de su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Fíjate, Elizabeth hasta ese momento no sabía que María estaba embarazada. Pero de repente su bebé brinca cuando escucha la voz de María y Elizabeth es inspirada por el Espíritu Santo y le muestra lo que estaba pasando. Y lo que hace Elizabeth es que le confirma la posición tan privilegiada que se le había concedido a María. Le dice: bendita tú entre todas las mujeres. Si lo pudiéramos parafrasear, Elizabeth le está diciendo: María, de todas las mujeres que ha habido, de todas las mujeres que hay y que va a haber, tú has sido más bendecida que todas ellas. Elizabeth reconoce el privilegio que se le ha dado a María. Y ponte en el lugar de María, ¿cómo reaccionarías tú? Estamos hablando del hecho más importante y determinante en la historia de la humanidad. Si se te diera a ti ese privilegio, ¿cómo te sentirías? ¿No te sentirías especial? ¿No creerías que hay algo especial por ahí en ti que Dios vio y por eso te está dando esta tarea tan importante? Porque de alguna forma estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Te acuerdas en la primaria el abanderado solamente podía ser el que tenía las mejores calificaciones? No podía ser el estudiante flojo, era el que tenía las mejores calificaciones. En las empresas normalmente hay un cuadro con una foto de un empleado y todos sabemos que no es el empleado promedio, es el empleado del mes, ¿no? Culturalmente entendemos que los lugares especiales son para personas especiales, para personas que se lo han ganado, que se lo merecen. Pero en el caso de María, fíjate, quiero que veas cómo es que ella entiende esto. ¿Cómo es que lo recibe? En el versículo 46 al 48 se nos dice: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Se ha dignado a fijarse en su humilde sierva, dice María. Pero no lo dice como indignada o enojada, como esposa tóxica de vaya, hasta que te dignas a verme, ¿no? Todo lo contrario, María está sorprendida de que Dios la haya tomado en cuenta para esto. María no puede creer, y literalmente dice que no puede creer que Dios la haya volteado a ver, que haya dirigido la mirada hacia ella. Y esto se le hace increíble, porque ponte a pensar en el contexto de María. Jared hizo mucho énfasis hace 8 días en eso, ¿te acuerdas? Hablábamos de que María no tenía dinero, su familia no era adinerada. Y mientras te la describo, trata de pensar en cómo se vería una María en nuestros días. María no tenía dinero, ni siquiera era clase media, era de lo más bajo de las clases sociales de Israel. María no pertenecía a una familia que tuviera influencia social. Es decir, no era que tuviera conexiones, tal vez no tenía dinero, pero tenía conexiones tampoco. María no vivía en un lugar importante. ¿Te acuerdas cuando Felipe va a buscar a Natanael y le dice: oye, encontramos a Jesús, el de Nazaret, que es aquel del que hablaron los profetas? ¿Te acuerdas qué dice? Dice: ¿de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Nadie pensaba que la madre del Mesías fuera de Nazaret, ¿no? Vaya a ser de Nazaret. María era campesina, su papá no era conocido, José era otro don nadie ante la sociedad judía.
María está acostumbrada a vivir en el anonimato, en la discreción, relegada. Imagínate una María en nuestros días, de bajo perfil, tal vez viene a hacer un trámite aquí a la capital, como campesina, humilde. ¿Crees que la notarías si te la encuentras en el centro? Dirías, esa persona es importante. Tal vez piensas que te va a pedir dinero, ¿no? Y te sientes incómodo y como que le giras la mirada. Eso es a lo que se refiere María. Fíjate Lutero cómo explica esto. Dice, todo el mundo lucha por ascender, por el honor, por el poder, la riqueza, el arte, el bien vivir y por cuanto hay de grande y elevado. Todo el mundo se empeña en estar pendiente de las personas de este estilo. Nadie quiere mirar hacia abajo. Todos apartan los ojos de donde hay pobreza, oprobio, indigencia, miseria y angustia. Dios es el único en mirar hacia lo de abajo, hacia lo menesteroso y mísero, y está cerca de los que se encuentran en lo profundo. María está acostumbrada a eso, a que la gente no la tome en cuenta, y de repente Dios le da este papel tan trascendente en la historia de la humanidad. María está sorprendida de que Dios haya volteado la mirada hacia ella. María no se agranda. María no dice, vaya, hasta que me toman en cuenta mi esfuerzo, el tiempo que me he guardado. María se mantiene humilde porque tiene bien claro el lugar que le toca. Tiene bien clara su condición. María se conoce a sí misma. Fíjate, normalmente has escuchado tal vez que te dicen que tienes que aprender a conocerte a ti mismo, ¿no? Tal vez lo has escuchado en videos o en algunos contextos. Acostumbro a escuchar un podcast, unas entrevistas de negocios. Y normalmente estas entrevistas las dividen entre negocios y al final unas preguntas personales, ¿no? Y es bien interesante que hay un patrón en los ricachones que entrevistan, porque muchos de ellos llegan a un momento de su vida donde tienen una crisis existencial y dicen que tienen la necesidad de redescubrirse, de conocerse a sí mismos y averiguar qué es lo que realmente quieren y quiénes son. Y hay propuestas diferentes, ¿no? Algunos hablan del Camino de Santiago. ¿Has escuchado? Son diferentes rutas de 300, 500 hasta 900 kilómetros que la gente hace caminando y lo utilizan simplemente para caminar y meditar en el transcurso, ¿no? Y meditan sobre lo que quieren, sobre lo que creen, quiénes son. Amaury Vergara dice que él se metió a un monasterio creo que por 30 días y dejan el celular, dejan todo y solamente meditan, comen y duermen. Meditan, comen y duermen. Y así es como se redescubren, ¿no? Has escuchado quizá que dicen que necesitas viajar solo para conocerte. Fíjate, María no tenía el recurso para hacer nada de eso. María tiene un concepto correcto de sí misma, no porque medita mucho en ella, sino porque medita y conoce a su Creador. Fíjate, una descripción en un diccionario bíblico sobre la humildad se nos dice: se trata la humildad más que de un voluntario desprecio de uno mismo, de una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios y que todo ello es a fin de que podamos servir. La humildad es una honesta valoración de uno mismo. Fíjate, en un par de versículos, María se refiere a Dios como Señor, como Salvador, como poderoso y como santo. María está sorprendida del carácter de Dios y se siente pequeña delante de Él. Fíjate, algunos creen que una mejor traducción es que Dios se ha dignado a fijarse en la pequeñez de su sierva. María se percibe pequeña porque ve a Dios tan grande. María reconoce a Dios como su Salvador porque se siente pecadora, no porque medita en ella misma, sino porque conoce la santidad de Dios. María se voltea a ver y dice, ¿qué podría yo darle a Dios que Él no tenga? ¿Qué podría hacer que Dios no pueda hacer por sí mismo? María dice, si me ha visto es por gracia, porque no tengo nada especial. Fíjate, un comentarista dice, la humildad es el producto natural
de reflexionar acerca de quién es Dios. Necesitas entender quién es Dios y entonces vas a entender quién eres tú, cuál es tu posición. Hace unas semanas se estaban terminando las hojas blancas de la impresora ahí en la casa y pasé a la papelería y pasé y solamente había una marca de hojas blancas, ¿no? Y decía 93% blancura. Yo dije, 93%, ¿será mucho, será poco? No sé cuál es el límite, ¿no? Y dije, bueno, pues es la única, me la llevo. Me la llevé y cuando llegué a la casa chequé el paquete que se estaba terminando y decía 99% blancura. Entonces agarré una hoja de cada paquete, las alcé y la otra se veía ya como gris comparada con la otra. Se veía como un poco transparente. Esto es lo que necesitamos hacer nosotros. Si solamente te observas a ti mismo, vas a ser un pan. Si solamente te comparas con otro pecador como tú, basta con que le eches un poquito más de ganas o con que tus pecados sean menos públicos para que te sientas un santo. Necesitas conocer la santidad de Dios para que veas la dimensión de tu pecado. Necesitas saber cuál es el 100% para que veas realmente cuál es tu porcentaje. No vas a poder conocer qué tan limitado eres hasta que conozcas el poder de Dios. Necesitas conocer el amor de Dios para que veas qué tan egoísta es el tuyo. Fíjate, María tiene bien clara su posición y María, por lo tanto, no intenta robarse la gloria de Dios. Versículo 48 y 49 dice, porque se ha dignado de fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Fíjate, el humilde reconoce la gracia que se le da, pero da la gloria a Dios. El orgulloso recibe y se olvida de dónde ha recibido. No sé si has visto cristianos que por mucho tiempo batallaron con pecados, con carácter, y después de un tiempo por la misericordia de Dios son transformados. Su carácter cambia y ahora ellos son prepotentes con los que se comportan como ellos se comportaban antes, con los que batallan con el mismo patrón de pecados que ellos batallaban antes. Se olvidan que si salieron de ahí fue porque Dios tuvo misericordia de ellos, no porque fueran muy buenos. Puede ser el empresario que cuando le va muy bien empieza a enorgullecerse, se olvida de que todo se lo debe a Dios. El reformado que se satura de teología, pero esa teología no lo lleva a la piedad y más bien ve con desprecio a todos los que no piensan como él. Ese es un corazón orgulloso que se olvida de dónde ha adquirido todo esto. Fíjate, 1 Corintios 4:7, Pablo les dice a los corintios cuando se están peleando, dividiendo por quién es mejor, les dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué te agrandas? Lo que tienes no es porque lo hayas conseguido tú, es porque te ha sido dado por Dios. María se mantiene humilde porque tiene bien claro su condición delante de Dios. Un corazón humilde sabe su condición. Punto número 2, un corazón humilde sabe a qué se aferra. Este punto es más rápido. Fíjate, los cantos son muy particulares y este canto de María es uno de los más bonitos que podemos encontrar en nuestras Biblias. Y es tan bonito no solo por lo que María nos dice textualmente, sino por el contexto en el que se da este canto. En el Antiguo Testamento era muy común que cuando Dios visitaba a su pueblo para hacer algún acto de redención, de salvación, normalmente después hacía un canto para recordar lo que Dios había hecho y adorarlo. Por ejemplo, en Éxodo, ¿te acuerdas cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Cruzan finalmente el Mar Rojo y Dios destruye a los egipcios. Cuando ya están del otro lado, Moisés canta con el pueblo de Israel. Hacen un canto recordando lo que Dios había hecho y alabando a Dios por cómo había actuado en favor de ellos. Otro canto importante, ¿te acuerdas el de Ana? Ana, que de hecho el canto de María es muy similar al canto el de María es muy similar al de Ana.
incluso en el contexto. ¿Te acuerdas? Ana vivía en una época oscura para el pueblo de Israel. Decía que cada quien hacía lo que mejor le parecía. El templo se había corrompido por Aarón y su familia. El pueblo estaba perdido. Y de repente se nos dice que Dios se acordó de Ana y le concedió un hijo cuando ella era estéril. Y entonces Ana finalmente decide entregarlo a Dios en el templo para el servicio de Dios. Y entonces hace un canto para recordar cómo Dios se había acordado de ella y del pueblo de Israel. María se da cuenta de que está presenciando uno de esos momentos. Es Dios visitando a su pueblo para actuar en favor de ellos, para rescatarlos de su esclavitud. María se da cuenta de eso y es entonces que surge este canto de adoración. Algo interesante de este canto de María es la cantidad de citas que hay del Antiguo Testamento. María nos deja ver que era una mujer empapada de las Escrituras, una mujer que meditaba en la palabra de Dios, una mujer que tenía bien presentes las promesas de Dios, que anhelaba ver el cumplimiento de esas promesas. María puede unir puntos. Ha recibido instrucción del ángel. María ya recibió la confirmación ahora por parte del Espíritu a través de Elizabeth. Y María puede unir esos puntos porque conoce la palabra de Dios. Entiende lo que está pasando. Ahí en el versículo 54 y 55 dice: acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María entiende que Dios está cumpliendo sus promesas, que Dios está enviando a ese Mesías para rescatar a su pueblo. Y algo importante es que María nos recuerda que las promesas de Dios no son para todos. Las promesas de Dios no son para todos. Fíjate, desde el versículo 50 al 53, María hace un contraste entre los humildes y los orgullosos. María nos recuerda que Dios está en favor de los humildes, pero en contra de los orgullosos. Que Dios va a exaltar a los humildes, pero va a destruir a los orgullosos. Que Dios va a rescatar a los humildes, pero a castigar a los orgullosos. Fíjate, versículo 50. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Pero hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Dios está en favor de los que le temen, de los que tienen un corazón humilde y entienden el lugar que tienen delante de Dios, su condición, su necesidad. Para aquellos que dicen que son pobres, que se sienten necesitados de Dios. Y al mismo tiempo, Dios está en contra de los orgullosos, de los que confían en sí mismos, de los que se olvidan de Dios, de los que confían en sus recursos, en sus posesiones. Fíjate, un corazón orgulloso es ese que sigue pensando que cuando tiene un día de buenas disciplinas se ha ganado el favor de Dios. Y entonces en ese momento Dios está de su lado. Cuando lee su Biblia, cuando ora, cuando dedica tiempo a la iglesia, al servicio, entonces en ese momento Dios está de su lado, se ha ganado el favor de Dios. Pero cuando deja de hacer esas cosas, entonces siente que Dios está en su contra. Es un corazón que confía en sí mismo. Un corazón orgulloso es un cristiano solitario que siente que no necesita ayuda y puede estar destruyendo su matrimonio, puede estar destruyendo su familia, pero cree que puede salir de eso solo. Puede estar sumergido en un pecado, en pornografía, y va a ser incapaz de pedir ayuda porque siente que puede solo, que puede salir de ahí por su cuenta. Es un cristiano que no rinde cuentas porque siente que lo tiene controlado, que no va a caer. Un cristiano que confía en sus recursos, que depende su gozo, su paz de la cantidad de dinero que tiene en el banco. Por el contrario, un corazón humilde es aquel que se da cuenta de la falta de control que tiene y depende totalmente de la misericordia de Dios.
Un corazón humilde es aquel que se da cuenta que no puede confiar en sí mismo y entonces se aferra solamente a las promesas de Dios. Pero muchas veces el problema es que ni siquiera tenemos claras cuáles son las promesas de Dios. En momentos difíciles no estamos empapados de la palabra de Dios. Hace poco platicaba con unos amigos aquí finalizando la prédica y hablábamos de cómo hay semanas difíciles. Semanas donde no sabes si vas a llegar a fin de mes, si vas a poder pagar las rentas, todos los servicios. Y un hermano decía que el problema era que nos engañábamos a nosotros mismos. Porque cuando Jesús nos enseñó a orar, nos decía que debemos orar por nuestro pan de cada día. Pero que muchas veces nosotros creemos que Dios nos ha prometido que vamos a vivir holgadamente una semana o 2 semanas. Dios no nos ha prometido eso. Distorsionamos las promesas de Dios. María se aferraba a las promesas de Dios porque conocía bien las Escrituras, las promesas de Dios. Muchas veces nosotros preferimos empaparnos de series, de novelas coreanas, de películas en Netflix. ¿Cuántos el día de hoy habremos leído la porción que íbamos a estudiar, no? Tal vez estamos bien empapados de la Liga MX, de cómo quedó el América, el Cruz Azul, pero no nos empapamos de la palabra de Dios. Fíjate, un corazón humilde sabe su condición, sabe a qué se aferra y entonces responde en adoración. Hace poco platicaba, creo que el jueves, estaba estudiando ahí en una cafetería y pasó por la calle una amiga, me vio y pasó, ¿no? Yo estaba estudiando la porción. Y entonces se sentó y me dijo, ¿qué haces? Y todo. Y es una amiga que le he predicado el evangelio por mucho tiempo, que estuvo viniendo a la iglesia y después dejó de venir. Y ella ha pasado por muchas etapas, ¿no? Y estábamos platicando de la Biblia y entonces le dije, oye, ¿y ahorita qué rollo? ¿En qué andas, no? ¿En qué Dios crees ahorita? Y me dijo, no, pues yo creo en el tuyo. Digo, ¿en el mío? Dice, sí, en el de la Biblia. Digo, ¿y luego? Y dice, pues, ¿luego qué? Digo, pues sí, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hay, pues, no lo buscas? ¿Por qué no te interesas por conocer más por él? Y me dice, pues es que no me siento lista. Digo, ¿y cuándo crees que vas a estar lista? Dice, pues es que cuando deje de hacer, ella me sacó su lista, ¿no? Ciertas cosas. Y fíjate que muchos tenemos este pensamiento, ¿no? Quiero que veas a María. María respondió en adoración, y cuando digo adoración no solamente me refiero al canto. ¿Te acuerdas? Sam nos ha explicado muchas veces que adoración no es cantar y alzar las manos. Adorar es reconocer el valor de algo. Cuando nosotros adoramos a Dios, decimos que Dios es digno de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Fíjate, María, en medio de lo que todo esto significaba para ella, los riesgos que significaban, María le dice al ángel que se haga conmigo como Dios ha dispuesto. María se ofrece a ella para adorar a Dios. No sé si te ha pasado que muchas veces ves a la demás gente de la iglesia y dices, ¿qué rayos, no? ¿Cómo le hacen? Van los miércoles a hombres o mujeres, van los domingos a los cursos, después se quedan a la prédica. ¿Cómo le hacen, no? ¿No les da flojera? No sé si te ha tocado ver a personas orar y dices, wow, qué bonito oran, ¿no? Con qué devoción, ¿por qué a mí no me saldrá así? Personas que son incomodadas y que son bien serviciales y dices, ¿cómo no? ¿Cómo se desprenden del recurso? ¿Cómo se desprenden de su tiempo? Fíjate que María solamente pudo responder en adoración porque antes había sido maravillada de la gracia de Dios. Antes conoció a Dios. Este canto solamente representaba algo que ya había interiormente en María. Hay una historia que cuenta Lutero sobre esto. Fíjate, no sé si va a aparecer en la pantalla, pero dice, la voy a leer porque si no se me va la onda. Dice, 2 cardenales que cabalgaban en el campo divisaron a un pastor que estaba en pie y deshecho en lágrimas.
Uno de los cardenales, hombre bueno, no quiso pasar de largo. Prefirió consolar a aquel hombre y acercándose a él le preguntó qué le sucedía. El cardenal estaba emocionado porque el pastor seguía en su llanto desolado y no contestaba su pregunta. Por fin se decidió a hablar y señalando un sapo dijo: lloro porque Dios me ha hecho criatura hermosa, tan diferente a ese horroroso reptil. Y esta es la hora en que no me había dado cuenta, en que todavía no se lo he agradecido ni le he alabado por ello. Fíjate, tales palabras impresionaron y desconcertaron al cardenal hasta el extremo, que cayó de la montura y fue preciso transportarle a una casa. Y gritaba: ¡ay, San Agustín! ¿Cuánta razón tenías al decir que los indoctos se elevan sobre nosotros, se adelantan a recibir el cielo antes que nosotros? Que con toda nuestra ciencia nos dejamos guiar por la carne y por la sangre. Considero yo, dice Lutero, que aquel pastor no era rico, ni agraciado, ni poderoso. A pesar de ello, contempló y meditó los bienes divinos con profundidad tal que encontró dentro de sí mismo mucho más de lo que podía abarcar con su mirada. Este campesino estaba maravillado de la gracia de Dios por el hecho de que no lo había hecho tan feo como un sapo. Estamos llenos de la gracia de Dios. Gracia sobre gracia es lo que hemos recibido. Y es por eso que María puede reaccionar en adoración. Muchas veces estamos predicando el evangelio y estamos sobre las personas duro y dale sobre lo que tienen que dejar de hacer. Lo que tenemos que hacer es predicarles a Cristo, que conozcan a Dios, que se maravillen de la gracia de Dios, que conozcan el evangelio, y lo demás va a ser una consecuencia natural. A veces le queremos dar un zape para que deje de ver series y se ponga a leer la Biblia. Mejor ayúdalo a maravillarse del Dios tan grande que tenemos, que quiera conocerlo más. Muchas veces nos desespera cómo vemos, cómo desperdicia la gente sus recursos. Mejor predícales cómo Dios nos ha dado absolutamente todo y el precio que eso ha tenido para que Él pueda ser movido a ser un mejor mayordomo. Pensamos que primero debemos ponernos listos para acercarnos a Dios. La realidad es que necesitamos maravillarnos de la gracia de Dios para después responder en gratitud, en adoración. Y eso es lo que vemos en el Evangelio, ¿no? Necesitamos recordar y quiero, si no me entendiste nada, que te vayas con esto. Que así como María estaba sorprendida de que Dios la volteara a ver y la tomara en cuenta y extendiera gracia y misericordia sobre ella, nosotros también deberíamos maravillarnos de que a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que hemos vivido oponiéndonos a Él, Dios se dignara a voltear a vernos, mirar nuestra condición, tener misericordia de nosotros y enviar a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Cristo es la representación de la humildad, que no escatimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo como nosotros para pagar por nuestros pecados.